Hermanos, que Dios les bendiga, un feliz sábado, contento de estar nuevamente acá. La esperanza viene desde el Génesis y vamos a hablar de la esperanza desde el Génesis. El Génesis es clave para entender Daniel y Apocalipsis. De hecho, en nuestro nombre está el Génesis y el Apocalipsis. Adventista, por el mensaje central del Apocalipsis, y del séptimo día, por el mensaje central del Génesis. Nuestro nombre como iglesia responde las dos preguntas que todo humano se ha hecho alguna vez. ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿De dónde vengo? Génesis nos dice de dónde venimos. La semana de la creación, que termina con el sábado, si terminara el viernes, nos diría que terminaría con la creación del ser humano. Fuimos creados. Pero termina el sábado, porque el sábado nos habla del Creador. ¿De dónde vengo? No de un hombre, no de Adán. Venimos de Dios. Génesis nos da la respuesta hablándonos del sábado, como el clímax de la creación. Y cuando nos preguntamos a dónde vamos, Apocalipsis nos habla que algún día todos verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Así que tanto Génesis como el Apocalipsis están íntimamente vinculados. Y hay estudios recientes a nivel teológico que demuestran que el centro de la estructura literaria de Daniel es Génesis. Y el centro de la estructura literaria de Apocalipsis es Génesis. Y casualmente, yo tampoco pensé escribir un libro de Génesis. Iba a escribir un libro de salud, aprovechando que estoy terminando medicina y tengo todavía los conocimientos frescos y colocar todo lo que me acuerdo, pero por distintas razones terminé haciendo un libro de los orígenes, porque dije, bueno, no puedo hablar de la vida y de la salud si primero no definimos de dónde viene la vida. Y si yo doy por sentado que todo el mundo sabe de dónde viene la vida, todos los libros de biología modernos dicen que venimos del mono y que la vida viene de materia inerte, por azar. Entonces yo no puedo hablar de la vida y de la salud, siendo que todos los libros que nos definen la vida y nos dicen de dónde viene, sacan el Creador. Entonces lo primero es definir de dónde viene la vida. Y bueno, en la mitad del libro enfocamos la perspectiva evolucionista y la segunda mitad de la perspectiva creacionista. Pero yo dije, bueno, hay que ir más atrás todavía porque tenemos muchos libros en nuestra iglesia que hablan de dónde viene la vida. Tenemos muchos libros del área de creación y evolución. Pero pocos libros tratan el tema de dónde viene la materia, la energía, el tiempo, el espacio, las leyes físicas, porque según la teoría de la evolución de la vida se originó de un planeta ya formado, hace unos 4.600 millones de años atrás, a partir de moléculas y otras características que ya estaban en la Tierra. Pero hay otras teorías como el Big Bang que nos dicen cómo se formó ese planeta primigenio y cómo se formó el Sol y cómo se formó el universo. Entonces, si alguien nos dice, bueno, ¿tú crees en el Big Bang? ¿Venimos de una gran explosión? Nosotros poco sabemos porque nuestros libros no nos dicen mucho cómo encarar esa pregunta. ¿De dónde viene todo? ¿De dónde viene el universo? Nuestros libros nos preparan para decir de dónde venimos nosotros o de dónde viene la vida. Pero ¿qué hay más atrás? ¿De dónde viene todo? ¿Qué dice Génesis? Y lo que dice Génesis, ¿tiene validez? ¿Podemos confiar en Génesis? Hoy en día, los teólogos protestantes y católicos y judíos dicen que Génesis es un mito, que ya no podemos tomar en serio Génesis. Hace mucho tiempo atrás, cuando yo iba en enseñanza media, el profesor de religión nos decía que Adán y Eva eran un símbolo de la humanidad y que la creación de Adán y Eva en realidad significaba el momento histórico hace unos 200.000 años atrás, cuando el primer homínido, que sería un Australopithecus,
entró el alma humana en él. Dios puso el alma en ese homínido porque nosotros venimos del mono y todo el proceso, el origen de la vida tiene que ver, está Dios, pero Dios es el que ha guiado la evolución. ¿Sí? Ustedes se extrañan, pero yo no estudié en un colegio adventista porque no era adventista. Así que cuando estudié enseñanza media, en el liceo nos decían eso nos enseñaron, que Adán y Eva eran solo un mito. ¿Y saben que eso mismo le están enseñando a nuestros jóvenes, a nuestros niños desde la básica? Mi hijo menor tiene 2 años y medio y busqué dibujos animados en YouTube, algunos videitos, para que le enseñaran algo de biología, para que aprendiera cómo funciona nuestro cuerpo. Pero todos les enseñan que venimos del mono. Entonces ya es una verdad, entre comillas, aceptada. Yo no voy a hablar de la parte científica ahora. Y recuerdo que hace un tiempo atrás hablé acá acerca del origen de la vida desde la perspectiva científica. Pero ahora vamos a hablar desde la perspectiva del Génesis y vamos a ver qué relación tiene esto con la esperanza. Elena de White dice que cuando Moisés estaba en el desierto de Madián, durante esos 40 años que estuvo allí, Dios le habló y le dijo que él debía escribir Génesis. Ella dice que allí escribió Génesis antes de ir a Egipto a liberar al pueblo. Y Dios le reveló mucho del contenido del Génesis porque no hay ningún testigo humano ocular de la creación. No tenemos un testigo ocular que estuvo allí y dijera, bueno, yo lo vi, es un acontecimiento histórico y podemos comenzar la historia con Adán y Eva porque yo lo vi. No hay. Entonces Dios le reveló a Moisés cómo fue el origen de todo. Y saben ustedes que cuando Moisés escribía este libro, cuando uno escribe algo o cuando un predicador prepara un sermón, ¿quién está como blanco en su mente? El público al cual quiere entregarle ese libro o la iglesia a la cual quiere predicarle el sermón. Por ejemplo, si yo tuviera que predicar en una iglesia, donde todo el mundo se está divorciando, cuando preparara mi sermón, tendría que estar pensando en cómo solidificar la familia. Si predicara en una iglesia donde todo el mundo es pobre y está muriendo de hambre, tendría que predicar un sermón que tuviera que ver con esa necesidad. Y quizá incluso tendría que llevar un aporte y motivar a los que tienen para que ayuden a los que no tienen. Porque cuando uno escribe algo, tiene que pensar en el grupo al cual va dirigido ese libro. Cuando Moisés escribió Génesis, para que el pueblo de Dios tuviera ese libro, ¿dónde estaba el pueblo de Dios? ¿Qué condición tenía y qué necesidad tenía? ¿Dónde estaba? ¿Lo recuerdan? En Egipto. ¿Qué condición tenía el pueblo? Eran esclavos. ¿Tenían esperanza? Ninguna. Los esclavos no tenían educación, no tenían liderazgo. Los esclavos los criaban y ya llevaban varias generaciones, recuerden 430 años, varias generaciones en los cuales solamente obedecían al azote. Ni siquiera ellos tenían la iniciativa de pensar un plan de escape. No había ninguna esperanza, ninguna. La única esperanza que habían tenido fue el príncipe de Egipto, Moisés. Pero Moisés había fracasado, había huido y ya tenía 80 años. Entonces cuando Moisés escribe el Génesis, lo escribe para dar esperanza a un pueblo que no tiene ninguna esperanza. Yo pienso que el Génesis, cuando Dios le dice a los hebreos, entre paréntesis, ¿qué pensaban los egipcios? ¿Cuál era la religión de Egipto? Los egipcios pensaban muy parecido a lo que piensa el hombre moderno. Incluso hay algunos científicos y algunos teólogos que piensan que las primeras raíces de la teoría de la evolución vienen de los mitos egipcios. Los egipcios pensaban bien distinto a los sumerios, acadios, asirios, babilónicos.
Los egipcios pensaban que los dioses habían guiado una creación evolutiva y que en esa creación evolutiva sobrevivía el más apto. Entonces habían personas más evolucionadas. En este caso, Faraón, la familia real, eran semidioses, incluso eran adorados. Y las otras clases eran menos aptos. Y por lo tanto, en esta idea de la sobrevivencia del más apto, los que estaban arriba en la cúpula y los que eran egipcios, eran de la raza especial, tenían derecho incluso a matar a los que fueran esclavos, porque eran casi menos que humanos, los podían tratar como animales. Y eso está muy relacionado con la teoría de la evolución. De hecho, la teoría de la evolución surge en Inglaterra en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, cuando Inglaterra era el líder de la revolución industrial. Máquinas, las máquinas reemplazaban al ser humano. Era, digamos, el momento del colonialismo, cuando las potencias europeas estaban dominando a las colonias y en el Vaticano se había tomado un voto de que las razas americanas y de la India y de otras partes, los aborígenes, eran menos que humanos porque no tenían alma. Y por lo tanto, teológicamente no había ningún conflicto moral si yo mataba a un aborigen, o si yo lo usaba como esclavo, o si violaba a una niña aborigen, porque eran menos que humanos, no tenían alma. Y esta idea la adoptó el anglicanismo en Inglaterra. Entonces Inglaterra, con esta idea de que eran menos que humanos y de que habíamos evolucionado y de la sobrevivencia del más apto, ellos se proclamaron más aptos, una raza especial. Y esa raza especial, ellos decían que era un privilegio para las poblaciones de indios que hubiera un inglés allí, porque ellos eran superiores. Esto desató la Primera Guerra Mundial e influyó en la Segunda, cuando Alemania copió el modelo y se declararon una raza superior. Así que la historia del mundo moderno está muy vinculado con Génesis. Y saben que Daniel, capítulo 11, cuando habla del rey del norte y del rey del sur, toma el Génesis. Y el rey del sur le llama Egipto. Egipto, el que esclaviza al pueblo de Dios. No sé si ven todos estos vínculos, pero yo me maravillo cuando estudio Génesis y me doy cuenta de que el Génesis responde a la situación del siglo XXI. Entonces, cuando Moisés escribe Génesis, le dice a ese pueblo esclavo que, de acuerdo a la cosmovisión de Egipto, son una raza inferior, son menos evolucionados y no tienen mayor importancia. Le dice que todo ser humano, hombre y mujer, fuimos creados a imagen y semejanza del mismo Creador. Que no hay una raza inferior. Tenemos la misma dignidad. Y que Dios no dejó el mundo para que lo gobernara un faraón, sino que a todo ser humano, hombre y mujer, Dios nos dio la autoridad para enseñorearnos, para gobernar la tierra, las bestias, los peces, las aves, todo. Y que Dios dejó un día para encontrarse con ese ser humano y conversar cara a cara. Entonces, cuando Moisés llega a Egipto, no llega con la mano en los bolsillos, llega con el librito del Génesis, el rollo. Le lleva ese rollo. Y ese rollo liberó la mente de los esclavos. Génesis liberó la mente y Éxodo liberó su cuerpo nomás. En Éxodo tenemos el Éxodo, la salida, cuando los esclavos salen libres. Pero primero Dios mandó a Moisés a escribir el Génesis para que ellos fueran liberados primero mental y espiritualmente. Saben que hoy en día hay mucha gente esclava, como Israel, esclava de vicios, esclavos de problemas económicos que no tienen cómo salir, esclavos de problemas familiares. Y saben que el Génesis puede liberarlos también. Y bueno, ahora ustedes van a llevar un librito, el librito Impacto Esperanza, que les va a dar esperanza.
les va a decir que es posible salir de Egipto, les va a decir que es posible un éxodo, es posible cambiar de vida, como el relato que mostraba allí un hombre que no tenía ninguna esperanza, un hombre que estaba metido en el alcohol, el diablo lo tenía esclavizado, pero un librito lo liberó. Y bueno, la literatura puede liberar. Yo espero que este libro nuevo mío, que a diferencia de los demás lo hice solo para adventistas, porque la idea era, digamos, darle un poquito más de conocimiento a lo que ya conocemos sobre profecía. Pero este libro fue hecho para adventistas y no adventistas. Entonces mi deseo es que este libro también libere a mucha gente que no conoce el Evangelio y que piensa que somos un animal más, o que no hay una esperanza para el futuro. Bueno, vamos a responder 2 preguntas y después vamos a hablar de la esperanza en Génesis. Las 2 preguntas son: ¿Génesis es confiable históricamente? Desde el punto de vista de la historia. La historia secular comienza con la prehistoria, con el hombre de las cavernas. Bueno, lo que dice Génesis de Adán y Eva, ¿es confiable? Y la segunda pregunta es: ¿Génesis es confiable científicamente? ¿La información científica que encontramos esparcida en el Génesis es confiable? Porque si Génesis nos habla del origen del universo, del origen de la vida, del origen del hombre, algo que maneja la ciencia, lo que afirma Génesis, ¿podemos creerlo? Así que vamos a ver un ejemplo, en el libro tenemos varios, pero vamos a ver un ejemplo histórico de que Génesis es confiable y un ejemplo científico de que Génesis es confiable. Bien, yo quiero llegar solamente a colocar los ejemplos, no quiero detenerme acá. Mi idea es ver la esperanza en Génesis, así que no vamos a leer mucho. El ejemplo que quiero mencionarle histórico es Génesis 23, cuando muere Sara y dice que Abraham va a los heteos y les compra un campo. ¿Se acuerdan? El campo de Macpela para sepultar a Sara. Bueno, los historiadores decían que Génesis era un mito porque, entre otras cosas, ningún historiador antiguo menciona a los heteos como un reino. No existen. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no sé, ustedes leyeran un libro de historia que hablara de alguien que nunca existió, que nadie lo menciona? ¿Confiarían que ese libro históricamente tiene valor? El único libro que habla de los heteos es la Biblia, y desde el Génesis. Pero ningún libro de historia, ni los mejores historiadores antiguos, ni una piedra, ni un artefacto arqueológico, nada habla de los heteos. En cambio, Génesis dice que era un imperio tan importante que incluso no solamente gobernaba el norte, digamos lo que hoy es Turquía, sino incluso Palestina. Bien al sur de Palestina, Abraham le compra un terreno porque ellos son dueños de la tierra. Pero ese incidente histórico de Abraham cuando muere Sara y compra un terreno a un heteo no tiene ningún fundamento histórico. Así que dicen que es mito. En la tarde vamos a ver el tema, la historicidad de Adán y Eva. Vamos a ver que digamos, tanto la arqueología como la ciencia ha descubierto que son personajes históricos. Pero, ¿qué pasó con los heteos? Resulta que en el año 1906, un grupo de arqueólogos alemanes, cavando, buscando, digamos, ciudades antiguas en lo que hoy es Turquía, descubrieron ruinas de una ciudad que al principio se veían unos muros y se dieron cuenta que era tan grande como la capital de un país moderno, una ciudad gigante. Y después de más o menos 10 años de excavar, encontraron una biblioteca. Bueno, no como nos podemos imaginar con libros como ahora, sino con tabletas de greda, escritas con escritura jeroglífica y cuneiforme, pero un tipo de jeroglíficos que no existía hasta el momento, distinto a los egipcios.
y un idioma cuneiforme distinto al sumerio, al acadio y al otro que se conocían. Entonces encontraron una biblioteca enorme, pero nadie podía leer esos jeroglíficos, ni tampoco la escritura cuneiforme. Pasaron unos años más hasta que un lingüista europeo que dominaba unos 20 idiomas comenzó a cabecearse allí y dedicó gran parte de su vida hasta que logró encontrar allí una tableta bilingüe y comenzó a comparar un idioma más conocido con ese idioma y pudo leer de quién se trataba, qué ciudad era esta. Bueno, y esta ciudad se llamaba Atusa y decía que era la capital de los eteos. Y quedó vuelto loco porque dijo, pero ¿cómo si solo la Biblia habla de los eteos, pero es un mito? No existen. Y salieron, digamos, comenzaron a investigar y redescubrieron toda la historia de los eteos. Hay documentales de la National Geographic sobre los eteos. Ahora, todos los libros de historia hablan de los eteos. Hace varios años atrás leí una enciclopedia de historia en 40 volúmenes de todos los imperios y uno de los tomos hablaba solo de los eteos. Y contaba, digamos, la genealogía de los reyes, los años en que fueron imperios, después cuando cayeron, sus batallas. Los eteos competían con Egipto, los eteos conquistaron Babilonia, los eteos eran un tremendo imperio, tal cual como la Biblia lo muestra. Y curiosamente ninguna otra fuente histórica hablaba de ello. Entonces, esto que nos dice Génesis de los eteos, que no es, digamos, el mensaje de Génesis, sino que algo casual. Ni siquiera Génesis está interesado en hablar de ello. ¿Es confiable históricamente Génesis? ¿Podemos confiar en que la historia de los orígenes también es confiable? Yo creo que sí. Es un ejemplo, hay muchos más. Bueno, científicamente, ¿podemos decir que la información del Génesis, la información científica es confiable? Vamos a dar un solo ejemplo. En Génesis 17, Dios hace un pacto con Abraham. Bueno, como lo están buscando, vamos a leer allí un versículo. Si no alcanzo a hablar de la esperanza, total vamos a seguir en la tarde. Génesis 17, en este pacto que Dios hace con Abraham, le ordena circuncidar, ¿se acuerdan? Circuncidar a sus hijos. A ver si lo encuentro. ¿Qué versículo habla específicamente de la circuncisión? ¿El 10? Sí, ya, muchas gracias. Dice el versículo 10 y 11, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¿Cuál era la señal del pacto que Dios hace con Abraham? Circuncidar todo varón, ¿a qué edad? Al 8º día. Esto que era algo físico, una cirugía, una pequeña cirugía ambulatoria, está íntimamente vinculado con el Evangelio y el amor de Dios. Porque la descendencia, la procreación, simbolizada por el órgano masculino, está íntimamente vinculado con la promesa que se le dio a nuestros primeros padres cuando cayeron. De tu simiente saldrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. En otras palabras, la esperanza viene desde el principio y cada israelita debía recordarlo, cada varón debía ser circuncidado y cada mujer debía experimentar los dolores de parto. Y después del padecimiento del parto venía la alegría del hijo que nacía. Y eso representa al Mesías, que tendrá 2 venidas. Primero vendrá a padecer y después a reinar. Y la mujer vive en carne propia un anticipo de las 2 venidas. La mujer experimenta en miniatura el padecimiento que Cristo padeció en la cruz y el gozo
que experimentaremos cuando Cristo vuelva en su segunda venida. Así que esta señal del pacto, la circuncisión, tenía íntima relación con la esperanza de salvación. Pero viéndolo desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la ciencia, hay algo extraño acá, porque en los tiempos de Abraham ya otros pueblos circuncidaban, pero la circuncisión era de adultos. Este es el único pueblo al cual Dios lo manda a circuncidar bebés. Es algo completamente extraño. No hay ningún antecedente histórico de ninguna otra cultura en el mundo que circuncidara bebés. Y Dios no solamente le dice circuncida a todo varón cuando sean bebés, sino que muy específico le dice, ¿qué día? El octavo día. Entre paréntesis, el octavo tiene toda una connotación apocalíptica, porque el nombre que se le da al Mesías que nace de María, Jesús, se le da el nombre Jesús. Y Jesús, en griego, las letras son números, y el valor numérico de Jesús es 888. Y el reino que Cristo establece es el octavo reino. Y el anticristo dice que es el octavo, o sea que suplanta el reino de Cristo. Así que el octavo día tiene íntima relación con el cumplimiento final de las profecías. Pero, ¿por qué el octavo día? ¿Es solamente por una cuestión así simbólica, espiritual? No, porque en el siglo XX se descubrió que el mejor día para hacer una cirugía en la vida de un ser humano es el octavo día. Hay dos grandes riesgos y, digamos, precauciones que hay que tomar en una cirugía. Una es la cicatrización, porque si una cirugía no cicatriza bien, una persona se puede desangrar y puede morir. Hay una cantidad mínima que puede una persona perder de sangre, y si es más allá, afecta primeramente al cerebro y la persona puede morir. Entonces, en toda cirugía hay que cuidar la cicatrización. En segundo lugar, el otro riesgo de una cirugía es la infección. Toda persona que es operada tiene que ser llevada a un quirófano donde todo es estéril, donde los guantes son estériles y donde nada puede tocar al paciente, porque si entra alguna bacteria del ambiente, esa persona puede morir. Hay que cuidar esas dos cosas. Y saben que a mediados del siglo pasado se descubrió que cuando nace un bebé no tenemos flora bacteriana en el colon, en el intestino grueso. Y resulta que la flora bacteriana es la que sintetiza la vitamina K, que es la vitamina de la cicatrización. La vitamina K estimula el hígado para que fabrique los factores de la coagulación de la sangre. El factor 2, factor 7, factor 9, factor 10, proteína S, proteína Z, proteína C. Sin esos factores, cualquier herida que nos hiciéramos no moriríamos, se nos iría toda la sangre. Pero gracias a la vitamina K hay toda una cascada de la cicatrización que permite que cada vez que nos herimos, nos cortamos, se nos forma un coágulo y una costra y se cierra la herida. Pero los niños nacen sin la vitamina K y resulta que ya desde que nace comienzan a proliferar las bacterias en el colon, las bacterias buenas, las que fabrican la vitamina K. Al tercer día tiene un porcentaje mínimo de vitamina K. Por eso, entre paréntesis, cuando nace un bebé, el pediatra le da unas gotitas que traen vitamina K, profiláctica, porque es por si acaso tiene un accidente y necesita cicatrizar. Y va aumentando, y al octavo día, la protrombina, que es uno de los factores de la vitamina K que sintetiza, alcanza un 110%. Y al noveno día ya comienza a descender para estabilizarse en un 100% el resto de la vida. Entonces, los factores de la coagulación y la vitamina K, el momento de la vida en el cual están más elevados es al octavo día de nacido. Eso se descubrió recién en 1900 y algo. No se sabía. ¿Cómo
Si Génesis es un cuento, una historia, ¿cómo sabía el autor que vivió hace 3.500 años atrás? ¿Cómo sabía Moisés que el octavo día es el mejor día para cicatrizar una herida, para realizar una operación, y que es cuando, digamos, se puede evitar un sangrado, que es cuando la vitamina K está en su más alto nivel, que es cuando la flora bacteriana ya proliferó en el colon y que el hígado está fabricando los factores de la coagulación? Es imposible, imposible. La única alternativa es que el autor del Génesis, el que reveló el contenido del Génesis a Moisés, realmente es el Creador, el que nos creó y sabe cómo funcionamos. Ahora, Dios dice no solamente que debe ser el octavo día la circuncisión, es más específico todavía. Dice, la circuncisión debe ser hecha con cuchillos de piedra. Qué extraño, porque ya en el tiempo de Abraham existía el cobre y el bronce como arma o como herramienta. Y pasan varios siglos y cuando Josué entra en Canaán, todavía Dios dice la circuncisión debe ser hecha con cuchillos de piedra. Y parece extraño, pero no solamente cuchillo de piedra, sino dice cuchillo de piedra recién afilado. En otras palabras, para circuncidar un bebé de 8 días, había que afilar un cuchillo de piedra y después circuncidarlo. Bueno, leí un tomo histórico que habla de las herramientas de piedra, muy interesante, que cuenta cómo se fabricaban las herramientas de piedra y cómo el hombre de piedra, de la edad de piedra, digamos, fabricaba sus herramientas y sus armas. Y resulta que ahí explica detalladamente cómo se afilaba un cuchillo. Se tomaba una piedra, se le pegaba con otra piedra en un canto y botaba la mitad de la piedra. Después se le pegaba con una piedra en el otro canto y botaba la otra mitad y quedaba un filo estéril. Un filo que no había estado en contacto con nada. Era parte del interior de la piedra, por lo tanto no habían bacterias. Y solamente en esos tiempos de Abraham, 4.000 años atrás, la única forma de tener un instrumento quirúrgico estéril para evitar una infección era, aunque ya existía el cobre y el bronce, solamente era un cuchillo de piedra recién afilado. Porque incluso un cuchillo de piedra, sin sacarle el filo, o sea, sin botarle en los costados, no era estéril tampoco. ¿Y cómo Abraham sabía esto? Imposible, porque las culturas más desarrolladas en medicina en esos tiempos era justamente Egipto. Ellos embalsamaban, habían logrado varias técnicas quirúrgicas y médicas muy adelantadas, y ellos no tenían idea de estas cosas. Los egipcios de hecho circuncidaban, pero de adultos. ¿Cómo un pueblo tan humilde, un pueblo de esclavos, circuncida al octavo día y circuncida con cuchillo de piedra recién afilado? Con estas dos medidas se evitaban los dos riesgos de muerte, hemorragia e infección. Entonces yo pregunto, ¿la Biblia será confiable científicamente cuando nos habla en el área de la ciencia? Es confiable plenamente. Y si la Biblia es confiable, en este ejemplo, yo pongo varios acá, pongo varios ejemplos científicos, ¿será confiable la información que nos entrega en el capítulo 1? Cuando dice que Dios creó. ¿Será confiable a la luz de la ciencia moderna del siglo XXI? Sí. Miren, vamos a reflexionar solo en el versículo 1. Génesis 1.1. Génesis 1.1. Todos lo conocen, ¿verdad? ¿Alguien lo quiere leer? A ver, ¿alguien se quiere poner en pie y leerlo? A fuerte voz. Hermanas, por favor. Gracias. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La frase en el principio en hebreo es una palabra que es bereshit. Be es la preposición en o en él, que va pegada a la palabra principio que es reshit. Bereshit, en el principio. En hebreo hay dos palabras que significan principio. La más común es la palabra tejilá. Tejilá significa principio.
Betejilá significa en el principio. Y Reshit significa también principio. Y Bereshit significa en el principio. Pero ¿cuál es la diferencia de estas dos palabras? La palabra Tejilá significa un principio puntual. En el principio, en ese segundo, en ese punto de partida. Reshit significa principio, pero es una primera etapa. Es un principio extendido, es un periodo. A veces nosotros decimos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que entre paréntesis cielo y tierra es la forma como los hebreos se referían al universo, porque no existe una palabra hebrea para universo. El Nuevo Testamento la traduce como universo. Cielo y tierra significa universo. Y aquí podemos discutir con los astrofísicos que nos hablan del origen a través del Big Bang, con este texto. Entonces, en el principio creó el universo. ¿Ese principio es un punto en el tiempo o es un periodo extendido? A veces nosotros decimos, bueno, si creó los cielos y la tierra en el principio, la tierra tiene la misma edad de las estrellas, porque todo fue creado en un mismo punto. Pero Génesis no dice eso. Se utiliza una palabra intencionalmente, una palabra que no es la más común en hebreo para decir principio, la palabra Reshit, y que implica un periodo para decir que en el primer periodo Dios creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, la tierra fue creada en ese periodo histórico, en algún momento de ese periodo histórico, pero no necesariamente en el mismo punto del tiempo que las estrellas. ¿Se dan cuenta que Génesis tiene sorpresas para nosotros? Porque a veces nosotros nos guiamos por tradiciones. Tenemos una tradición cristiana, protestante, que nos enseña de una forma la Biblia, pero cuando nosotros la buscamos en el idioma original y con los detalles, con lo que el texto nos está diciendo, a veces nos hallamos con sorpresa. No sabemos cuánto tiempo duró ese principio. A veces se utiliza para hablar de periodos cortos, a veces de periodos muy largos. Por ejemplo, el profeta Jeremías dice, en el principio del reinado de Joacim, en su año cuarto. Sedequías, en su año cuarto. Y Sedequías solo gobernó 11 años. Y dice, en el principio, utiliza la misma palabra, Bereshit, tal cual. Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Bereshit Sedequías, en el principio del reinado de Sedequías. Y dice, en el principio del reinado de Sedequías, en su año cuarto, y gobernó 11 años. Por lo tanto, cuando aparece la palabra en el principio en Génesis 1.1, debemos imaginar un periodo en el cual Dios creó por su palabra en forma instantánea. No significa que Dios usó un método evolutivo para crear, no. Dios creó en forma instantánea. Basta con que Dios dijo, bueno, que haya un planeta Tierra. El planeta apareció. No tuvieron que reventar otros planetas y chocarse y pasar un proceso de millones de años. Pero lo que significa esta palabra Reshit, significa que Dios creó el universo en un periodo extendido. En algún momento Dios creó estrellas, Dios creó mundos. Dice el libro de Job que cuando Dios colocaba los fundamentos de la tierra, todos los ángeles la alababan. O sea, ya existían los ángeles. Y ya existían otros mundos habitados cuando Dios creaba la tierra. Y claro, porque el principio no es un punto, sino que es un tiempo extendido. Ahora, estas palabras tienen también En la tarde vamos a analizar detenidamente el versículo 1, cada una de sus palabras, para ver el significado y que ustedes no queden con la duda. Pero me interesa esta palabra porque esta palabra, Reshit, está íntimamente vinculada con la esperanza, íntimamente relacionada. De hecho, Reshit prácticamente nunca aparece en la Biblia sola. Siempre aparece con la palabra Aharit, que significa fin. O sea, siempre junto con un principio hay un fin, hay un propósito. Ahora, la palabra Tejilá, que significa principio en forma puntual, tiene como antónimo la palabra Ketz, que significa fin en forma puntual. Y Reshit, un principio extendido,
tiene como antónimo la palabra aharit, que es un término extendido. Aharit significa fin, pero no un fin puntual. Esa sería la palabra ketz. La palabra aharit significa fin, pero es un periodo. Por ejemplo, nosotros vivimos en el tiempo del fin. Pero el tiempo del fin fue un año, cuando los mileritas decían, bueno, Cristo va a venir porque estamos en el tiempo del fin. No imaginaban que iban a pasar siglos. Porque la palabra fin, la palabra aharit, es un periodo extendido. Y miren, ¿cómo termina Génesis? En el capítulo 49, cuando ya Jacob va a morir y le pone las manos a los hijos y los bendice. Ahí está la bendición final y concluye Génesis. En el 50 cuenta cómo murió él y cómo murió José. ¿Qué dice Génesis 49:1? A ver si alguien lo puede leer. A ver, hermano, usted aquí, ¿lo podría leer, por favor? Jacob reúne a sus hijos antes de morir y dice, juntaos, les declararé lo que ha de venir en los días postreros. La frase allí es, Be Aharit Hayamim. Be Aharit es el antónimo de Bereshit. Bereshit, así comienza Génesis, en el principio. ¿Y cómo termina? Be Aharit, en el fin. Be Aharit Hayamim significa literalmente en el fin de los días. Génesis comienza hablándonos de el principio y termina hablándonos de el fin. ¿Y qué pasará en el fin de los días? Y cada hijo le pone la mano y le da una bendición que es una verdadera profecía. Y cuando bendice al cuarto hijo, que es Judá, que es un hijo común y corriente, porque ahí la estrella es José, ¿se acuerdan? Pero cuando pone la mano en Judá, el Espíritu Santo usa sus palabras y dice, bendito es Judá, de ti saldrá el rey, de ti saldrá la simiente prometida a Adán. No será quitado el cetro de Judá, ni el rey de entre sus pies, hasta que venga Shiloh o Silo. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre la cerviz de tus enemigos. En otras palabras, está diciendo que en el principio, Dios, el Creador, en el fin, el Mesías, que nos salva. ¿Se dan cuenta cómo Génesis es un libro de esperanza? Apenas caen Adán y Eva, aparece Dios y les promete que habrá un hijo, un descendiente, una simiente que salvará al mundo. Pero Adán y Eva son los padres de toda la humanidad. Y dentro de toda la humanidad y de todos los hijos que tuvieron, entonces la pregunta, bueno, ¿de cuál de todos los hijos? ¿De cuál de toda la genealogía? Y cuando nace Set, Dios le revela que de él nacerá. Fíjense que tiene un hijo malo, Caín, y dos buenos, Abel y Set. Abel murió. Y Set es aquel que cumple la promesa de seguir con la simiente. Los rabinos interpretaban a Abel y Set como uno solo. Para ellos Set era Abel resucitado. Y de hecho Eva dice eso. Dice, le pondré por nombre Set. Set en hebreo significa poner en lugar de. Dice, le pondré Set porque Dios lo ha puesto en lugar de su hermano Abel. Entonces en Génesis 4 se nos está diciendo que el Mesías vendrá dos veces. Primero vendrá como Abel a morir inocentemente y después vendrá como Set a establecer una genealogía que no tendrá fin. Abel y Set. Y de Set viene la simiente, pero Set tuvo muchos hijos. Y de hecho llegó el momento en que los hijos de Set se casaron con las hijas de Caín. Y la maldad se expandió por todas partes y Dios destruyó el mundo. Pero luego Dios escoge a Noé. Y de los tres hijos escoge a Sem y le dice que de él viene la simiente. Luego de todos los descendientes de Sem, Dios llama a Abraham, que ya leímos, ¿verdad? Dios lo llamó para hacer un pacto con él y le dice, de tu simiente vendrá el Salvador. Gálatas 3:15, 3:16 dice,
que cuando Dios le dice de tu simiente, no dice de tus simientes como si hablase de muchos, sino de tu simiente como de uno, la cual es Cristo. Entonces era hijo de Abraham, pero Abraham también engendró a Ismael y a otros hijos más. ¿De cuál de todos esos? Se le dice que de Isaac vendrá la simiente. A Isaac se le dice que entre Isaac y Esaú, a pesar de que él quería bendecir a Esaú y que era el mayor, viene de Jacob. Y cuando viene Jacob tiene 12 hijos. ¿De cuál de los 12 viene la simiente? Génesis termina diciendo, viene de Judá. El resto de la Biblia, el resto del Antiguo Testamento, nos dice que el Mesías es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. El Mesías viene de David. Entonces Génesis, que comienza de forma bien amplia, se comienza a estrechar y comienza a mostrar, a parcializar para decirnos de dónde finalmente viene la esperanza para el mundo. Génesis comienza con Bereshit, en el principio. Dios creó todo bueno. Entró el pecado, pero termina con Beaharit, en el fin. En el fin vendrá el Mesías para destruir a la serpiente, para recuperar el Edén. Y nos dará cielos nuevos y tierras nuevas. Ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor ni dolor. Entonces tenemos un mensaje de esperanza. Desde el Génesis. Que Dios les bendiga.